Extrema relevancia a mi juicio, el caso de una niña en Uruguay que grabó un abuso sexual del papá de su amiga para denunciarlo. Muestra el difícil momento que deben pasar muchos menores que son víctimas de la violencia sexual y que no denuncian porque tienen miedo a sus agresores y tienen además poca confianza en que el resto de los adultos les crea. Por estos motivos se ha solicitado distintas cosas. Hay iniciativas en Chile, por ejemplo, volver a discutir el proyecto que busca la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil. Vamos a hablar en profundidad sobre este tema. Estamos junto a la psicóloga Vinca Jackson, especialista en abuso sexual infantil. Muchísimas gracias, Vinca, por estar con nosotros y bienvenida. Gracias, Carla. Hay varios temas. Tenemos buenas noticias además porque se ha aprobado la ley de entrevistas video grabadas. De esta entrevista video grabada. Ya te voy a preguntar por aquello y también por esto de que no prescriban los delitos sexuales infantiles. Pero quiero partir por este caso de una niñita en Uruguay que a mí en lo particular me para los pelos, me angustia, porque ella finalmente se somete voluntariamente a más abusos de los que ya había sido víctima para poder grabar a su agresor, para tener una prueba en mano, para que su entorno, para que los adultos, los grandes le creyeran. Esto motivada por el miedo a que su red de apoyo probablemente no le iba a creer. ¿Por qué los niños creen que no les vamos a creer? ¿Y por qué a veces efectivamente a los niños no se les cree? ¿Puede un niño inventar un abuso sexual? A ver, varias cosas ahí. Las niñas en Uruguay, hay que decir que no solo se expusieron al abuso, sino que lo hicieron en reiteradas oportunidades porque la grabación no salió a la primera. No resultaba. El fiscal de Uruguay lo resumió de muy buena manera cuando dice debería darnos vergüenza a todos. Y por todos yo escucho no solo la sociedad uruguaya, sino que todo el mundo adulto, en verdad. Que los niños sientan que deben grabar algo para poder encontrar confianza y crédito de parte del mundo adulto está hablando muy mal de nosotros. A mí se me cruzó el pensamiento y si hubiéramos tenido celulares antes, en verdad. Y el caso no es el único, ha habido en España y en otros lugares grabaciones de WhatsApp, de voz o de video, donde los niños están tratando de como poner este grito sobre el abuso fuera. Los falsos positivos, y es un argumento que recurre y aparece todo el tiempo, son muy bajos. Ahora, siempre está la objeción de por bajos que sea, se está comprometiendo la reputación de alguien y todo. A mí me gustaría que ocupáramos todo el tiempo del mundo hablando de cuidado y de prevención, más que de cada objeción que surge. Uno de los estudios más completos sobre coincidencia entre lo que decían ofensores sexuales y niños, que se hizo varios años atrás en la Universidad de Wisconsin, si mal no recuerdo, es súper interesante porque acá los propios abusadores y pedófilos entregaban coincidencia casi total con los relatos de los niños en todo, menos en cuando el abuso incorporaba la violación. Porque muchos no habían sido cargados o sentenciados por violación y si admitían esa parte del relato de alguna manera podían aumentar la pena. Pero la tasa de coincidencia era sobre el 90% en distintos relatos con niños de distintas edades. Si los propios abusadores coincidían en el relato, ¿por qué nosotros seguimos cuestionando la credibilidad de los niños? Y más allá de que un relato sea impreciso, hay algo detrás que tenemos que indagar. O sea, puede ser que para los adultos ciertas historias de los niños no sean exactas o a lo mejor pensamos que la podría haber escuchado a alguien más. Pero si viene alguien a pedirnos ayuda o cuenta algo que nosotros como adultos incluso reconocemos como abuso y no el niño, vamos a tener que recurrir. Yo creo que están acostumbrados a que no les crean. Lo conversábamos antes justo de la entrevista. Pero de verdad te lavaste los dientes, en el colegio me duele la guatita, pero ¿cuánto te duele? ¿De verdad te duele? Este ámbito me parece extremadamente sensible porque nos convoca y nos hace también reflexionar como padres, porque esto es algo a lo mejor involuntario, pero uno se pregunta cómo tú puedes ir construyendo tal nivel de confianza que llegado el caso, ni Dios lo quiera, que tu hijo, que tu hija se tenga que enfrentar a un abusador y a un abuso, tengan la capacidad de rápidamente contarte, de rápidamente apoyarse en ti y tú tener la capacidad de rápidamente hacer lo que hay que hacer para parar con ese abuso. Porque en lo cotidiano muchas veces los papás cometemos errores y vamos como generando distancias con nuestros hijos y vamos dando señales equivocadas y por eso me imagino finalmente terminan ellos creyendo que no les vamos a creer y eso es muy grave, Vinca, en la persecución del delito y también en la relación que vamos forjando con nuestros hijos, más allá del abuso sexual.
lo que vamos comunicando es que al final la voz, que es el puente además entre tu experiencia interna y lo que está pasando fuera, no tiene mucho mayor valor. Y que no tenga valor a los 4, podemos pensar que es irrelevante para efectos de los 20 o los 30. No, es aquí cuando se aprende, es igual que las tablas, igual que las letras. Y todos cometemos errores y por eso que estas conversaciones son importantes. O sea, yo creo que en la medida que repetimos mensajes como cuando un niño nos cuenta de un sufrimiento, ya, pero no es para tanto. En la medida de que si los retó la profesora y llegan a contar eso, les decimos, bueno, pero tú algo habrás hecho, a lo mejor te portaste mal. En general, antes de escuchar, ya estamos preguntando o completando las frases. Prejuiciando. Entonces, yo creo que la práctica parte desde súper pequeñito. Mira, si uno nunca quiere partir desde el lado del abuso, quiere partir desde el lado del cuidado. Pero la manera más sencilla de resumir lo que uno debería hacer frente a un relato que puede ser de abuso sexual es escuchar, pero escuchar, ¿ya? Dar crédito, o sea, no cuestionar, no dudar, creerle al niño. Si tengo dudas como adulto, si veo imprecisiones, por último, siempre habrá tiempo para cotejarlas después. Dar crédito y proteger, en la mayor medida que yo pueda. Si esas 3 cosas las hiciéramos en cualquier evento, ¿ya? Me pegó Juanito, me caí, me retó la profesora, en las pequeñas cosas, y escuchamos y no partimos dudando y decimos, me imagino cómo te habrás sentido, de alguna manera validar esa experiencia y desde siempre este mensaje de fondo, que también lo podemos hacer explícito de yo te cuido, en el abuso quizás vamos a contar con muchos más niños dispuestos a hablar. Ojo, y que también lo conversábamos, el mito de que el abusador solamente ejerce su coacción mediante amenazas, intimidaciones, voy a meter a la mascota, a los papás, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque basta muchas veces nada o nadie te va a creer. Y por años, no solo dentro de los hogares, el abuso sexual que ocurre dentro de las familias, sino que figuras de autoridad ocuparon ese argumento mucho. En comunidades donde el profesor es muy valorado, el sacerdote, el policía, etcétera, ¿quién te va a creer? Tu palabra contra la mía. Claro, o sea, no es tu palabra en una desventaja de poder, pero ya monumental para los niños. No es solo de edad, es de dependencia del mundo adulto, es de lenguaje inclusive. O sea, claro, y eso el abusador lo sabe y lo utiliza. En el y fondo, nadie te va a creer, arma. Es algo que ronda también para la gente grande. Uno ve con las víctimas de violación adolescentes o mujeres adultas, es lo mismo. ¿Y quién te va a creer? Ahora, Vinca, hay que perder tiempo en denunciar. Estamos hablando también, bueno, hay muchos casos que no se denuncian y tenemos una cifra negra. Yo leía recién estadísticas que hablaban de un 80 o 90% de casos que no se denuncian. O sea, conocemos muy poco si es que esas cifras son verdad, no sé si son tan ciertas. Pero aquí estamos hablando de la red de apoyo de los adultos cercanos que primero que todo debiesen creer en el niño. Pero también me ha pasado a conocer casos donde esa red cercana cree en el niño y con ese niño van a tribunales, hacen la denuncia y los tribunales desestiman rápidamente las denuncias. Cuando no estamos hablando de algo absolutamente comprobable, ¿cómo compruebas un manoseo a una niña, a un niño? ¿Cómo compruebas, no sé, besos forzados? Físicamente no va a quedar ningún rastro. Y he conocido mamás que han ido a interponer denuncias en contra de papás donde los tribunales dicen, bueno, ¿y dónde están las pruebas? Y el relato del niño no es considerado suficiente prueba porque el niño podría estar siendo utilizado por un adulto, porque el niño podría estar fantaseando, porque el niño, tú sabes que como los niños son tan inexactos, y esa es como la postura de los tribunales. Y tú dices, chuta, los tribunales tampoco validan demasiado la voz de los niños. ¿Qué hacemos en este ámbito? A ver, la justicia tiene una gran deuda en términos de que no puedes concebir la justicia separada del cuidado de las víctimas de acuerdo a las características, la historia, la edad y la situación de cada víctima. Los niños no pueden ser tratados de la misma manera que los adultos y si tú consideras que los niños hasta los 7 años, por ejemplo, todavía pueden confundirse en nociones temporales como ayer, la semana pasada, mañana, el próximo mes, etcétera, y recién el calendario como que ya va tomando forma, no puedes por la imprecisión en una fecha o en un tiempo verbal terminar descartando el testimonio del niño, que es lo que muchas veces pasa en la justicia. Ahora, por eso que la recepción del relato también es tan importante, que los adultos no hagamos promesas que no vamos a poder cumplir, porque efectivamente la justicia es un muro, una barrera, lo es hasta avanzada edad, cuando pensamos en el tema de la imprescriptibilidad. Lo que tú decías de la cifra negra
Existe, Carabineros de Chile hizo un estudio del 2012 o 2014, contábamos con el dato internacional, pero Carabineros de Chile lo ratifica a nivel de nuestro país, en el sentido de que por cada caso que conocemos de abuso sexual, ya sea que un niño haya develado accidentalmente o intencionadamente, o que se haya detectado el abuso e interrumpido, otros 6 niños no van a hablar hasta entrada a la adultez. Por lo tanto, empieza a multiplicar, si sabemos que son 53 casos diarios de los que sabemos, y empezamos a multiplicar por 7, por 10, o sea, empezamos a ver que es un fenómeno que, además de ser un tremendo problema de salud pública, está expresando algo que tú también señalaste recién, sobre cómo vemos la relación con el cuerpo de los niños. Efectivamente, ¿cómo compruebas un manoseo? ¿Cómo compruebas una sensación de malestar? Acá a las guaguitas se las llega y las toma, a los niños se los llega y se los toca todo el rato. No sabemos si ese niño viene de una situación de violencia justo el día antes, no de abuso sexual, a lo mejor le dieron una tremenda paliza. El maltrato físico es también un problema. Y el tacto puede ser un gatillo para que quede absolutamente aterrado y llegamos y cruzamos hacia el espacio corporal del otro sin mayores preguntas. A las mamás embarazadas, yo creo que, o sea, gente que uno no conoce. Toca la guata. Te tocan la guata en todos lados y uno aprecia la buena voluntad como de la tribu, pero también te quedas pensando, debajo de esta guata está mi guagua. Y a mí nadie me pidió permiso, bueno, ya. Tenemos esto y yo creo que es una manera, o sea, tenemos un desafío en el sentido de revisar la manera en que nos estamos vinculando y también en que damos señales sobre cómo pueden otros acercarse al cuerpo de nuestros hijos. Si alguien viene, a mí me pasa con mi hija es una colorina bien furiosa, de color, así, entonces llama mucho la atención. Y nadie le pregunta y llegan y le toman el pelo de repente y ella es como, es mi pelo. Y si le preguntan a veces, ¿te puedo tocar el pelo? Es, no, gracias. Muchas veces uno igual se pone nerviosa y dice, bueno, la señora es mayor, colorina, buena suerte para mí. No hay que tener ningún pudor. El clásico hábito del un beso al tío. De darle un besito al tío. Exactamente. Que afortunadamente siento se está erradicando un poco, pero que era clásico. Está cambiando y yo creo que en la medida que los niños ven que sus papás, sus maestros, que incluso distintas personas son capaces de interceder por ellos y decir, está ok, mientras diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, puedes saludar de otra manera, en la medida que tú les creas, en la medida que ni un tema es proscrito, ni nervioso, ni tabú, vamos construyendo una mesa donde se puede hablar de todo y donde cualquier pena, además no pensemos solo en abuso sexual o acoso o bullying, pensemos que en la adolescencia, y acordémonos de cuando fuimos adolescentes, enfrentamos más de un problema. Si cuando estamos solos, enfrentamos un problema, metimos la pata garrafalmente, lo primero que pensamos es, no tengo a nadie a quien contarle como adolescente, o mejor le cuento a mi amigo de 13, que qué capacidad de ayuda puede tener por más buena voluntad, y pienso, qué rico sería que pensaran de inmediato en el adulto, que hubiéramos quedado grabados de tal manera cuando chicos, que sea lo que sea, es la confianza que van a contar incondicionalmente con adultos. Si no son tus papás, a lo mejor un profesor, si no es un profesor, a lo mejor el portero del colegio, la abuela, el abuelo. Después de los 13, otros adultos que a veces son amigos de los papás pasan a también ser importantes en los consejos y las historias que se cuentan. Y lo otro, si podemos entregar un consejo en todo esto, y mirando las cifras, y realmente no para vivir en la paranoia, pero para poner la alarma donde hay que ponerla, hablar en las familias extendidas, abuelos, tíos, primos, todos, de, ¿sabes qué? Hay riesgos que están enfrentando los niños, hay mucha más gente buena, pero el peligro existe. ¿Cómo hacemos para ayudarnos entre todos? Entonces, a ver, no forcemos el abuso, escuchemos todo. Si cuentan algo que es triste, que es jodido, que es peludo, dejemos que hablen. Hay ciertas recomendaciones para hacerlo. Hoy, sin ir más lejos, en la website, en el sitio web mío, subimos claves para recibir el relato de los niños. Cosas como no tratar de tomar una foto, no tratar de hacer que haga una definición exacta de ciertas cosas. Hay una serie de puntos, incluso desde la actitud de uno, que a lo mejor pueden ser de ayuda. Igual es una bomba que si cae encima, seguramente vamos a cometer 1000 errores y vamos a sentir que lo hicimos súper mal. Pero no importa, mientras
hemos estado tratando igual de prevenir y de informarnos y de hacer lo correcto. Vinca, bueno, yo podría estar todo el día hablando y mucho pidiéndote consejos, digamos, que me parece que es lo más útil, pero también quiero pasar para saber si esto va a mejorar un poco el panorama de cómo estamos enfrentando el abuso sexual infantil, algo que me parece que es una buena noticia, porque además ha sido una pelea de muchos años, son 3 o 4 años, yo todos los días veo que lo postean, que le piden a los parlamentarios y por fin hay luz verde o prontamente ya debería promulgarse como ley esto de la entrevista grabada para que los niños abusados tengan que contarlo una sola vez y no tengan que revictimizarse no sé cuántas veces contando la historia, lo que los deja además con unas secuelas y unos traumas súper relevantes. Esto yo no sé si viene acompañado además de mejor capacidad para los peritajes. Yo no sé si hoy día tenemos gente tan preparada. Estos mismos consejos que tú les das a los papás de cómo recibir el relato en la justicia debe estar más que incorporado. Tú me dices a veces porque el niño no es capaz de definir la temporalidad, se pone en cuestión su testimonio y tú dices, bueno, falta aquí preparación, falta aproximarse a la problemática de otra forma. Es una oportunidad esta nueva ley, vamos a avanzar también no solo en grabar el testimonio, sino que recoger ese testimonio mejor y respetar más al niño. Yo espero que sí, esa es la confianza, yo creo que es una buena noticia, hay que agradecer muchísimo la tenacidad de Fundación Amparo y Justicia, que fue la que comienza a empujar este proyecto de ley hace 4 años, como bien tú dices, y sostiene la energía hasta lograrlo ahora. Y el proyecto de ley de entrevistas videograbadas contempla también la mejor formación y la especialización de profesionales en estas materias, y a lo mejor no va a ser una sola entrevista, pero sí un solo criterio o una persona que entrevista y no 9 o 10 en distintas instancias como era hasta ahora. Ahora, nos falta preparación, sí. Esto no quiere decir que no haya buenos peritos en Chile. Hay muy buenos peritos, pero en mi opinión creo que son peritos que se han formado al fragor de su propia motivación, de su propia tenacidad académica y no necesariamente desde la disponibilidad que hay en las escuelas de pregrado o posgrado de muchas universidades en carreras como psicología, medicina, leyes, pedagogía, etc. Entonces, claro, si a nivel del pregrado el abuso sexual no existe, y estamos compartiendo con niños que han vivido abuso, no solo en materia de la justicia y para una pericia estamos al debe, sino que en general, porque hay una serie de situaciones que se resolverían mucho mejor con gente mejor preparada. Vinca, para finalizar con esa buena noticia, hay otro proyecto de ley que también ha costado mucho que avance, había sido archivado, se reabrió cuando conocimos el caso de Erika Olivera, que de algo sirva esa situación tan compleja, que es el que no prescriba los delitos sexuales, y en este caso delitos sexuales infantiles. ¿Por qué es tan relevante eso? Que no prescriban, que no haya una caducidad y que no queden por tiempo al margen de la ley. Justo por lo que hablábamos hace un rato atrás, si apenas 1 de cada 7 niños devela durante la niñez y otros 6 no están en condiciones de hacerlo, no es que lo hayan hecho porque estaban intimidados, amenazados de muerte, o sea, sí algunos, es porque también no estaban preparados neurobiológicamente, psicológicamente, para hacer ese relato. O sea, los niños apenas muchas veces pueden comprenderse como víctimas. Hay daños en el abuso sexual infantil sostenido a estructuras y funciones del cerebro que sencillamente no permiten articular un relato temporalmente lineal con la memoria y claro, ni tomar ciertas decisiones sobre ese relato hasta mucho más tarde. Entonces, es importante el proyecto porque permite dar tiempo para contar con ese relato que permita la denuncia, aun cuando hayan pasado los años que pasan. Y tú ves las noticias, o sea, casos en Australia, en Estados Unidos, promedios de tiempo de 30 años para verbalizar el abuso, pero ya 20 años antes de eso, la justicia te dijo, lo siento, ya aquí está la prescripción como muro y usted no tiene acceso, igual que los demás ciudadanos, en una condición en que además ya vienes con desventaja. Entonces, es bien importante el abuso sexual imprescriptible porque por un lado, no me pregunten más, o la ley de garantías integrales, estamos trabajando ya desde la niñez, en no me pregunten más, no llegamos a tiempo para prevenir el abuso, pero por lo menos hacemos algo para que el trato de la justicia sea mejor. Y acá tampoco llegamos a tiempo, pero sí vamos a abrir una ventana en la justicia para miles de víctimas a las que, porque llegaron a los 25 o 28, se les dijo hasta aquí llegó la justicia, y eso como gran mérito. La prescripción tampoco existía desde siempre, existía desde supuestamente la edad del abuso, y si el abuso fue a los 5 años, más 10, 15, igual no se daba. Una sociedad humana, humanizada, bondadosa y justa
debería permitir el tramo de tiempo que posibilite a las víctimas ese relato. Y yo creo que vamos haciendo mucho mejor la tarea de la justicia y del cuidado, porque también los abusadores reciben el mensaje de, ajá, la impunidad no está garantizada para nosotros, entonces no digo que eso vaya necesariamente a evitar que reincidan, pero ojalá y lo piensen 2 veces, porque hoy por hoy la impunidad a los únicos que favorece a ellos, el plazo de prescripción a los únicos que da ventaja es al abusador. Bien. Y pone en peligro a nuevas víctimas. Una cosa que, insisto, desde el sentido común parece tan Sí, obvia y tan sí, lógica acostado. sí, ojalá que los sí. parlamentarios recojan el guante y esta ley Hay buenas se pueda señales aprobar. con lo de ayer, ojalá. Porque por lo menos, si llega a la justicia, no habrá una reparación total, pero algo de alivio después de un Sí. trauma de alguien que te ha mermado además en tu época más linda, que debería ser la más sana, que es la infancia. Muchas Bueno, gracias. viene el desacato al no te creen, no te van a creer. Cuando la justicia dice, aunque hayan pasado 20 años, te vamos a escuchar, ese no te voy a creer del abusador queda atrás y se desacata. Bien, pues ojalá que así Gracias. sea. Vinca, muchísimas gracias. Que usted. te vaya muy bien. Una buena jornada.